Hay crisis. Prestemos atención. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. 11:54 de la mañana, continúas escuchando Radio Buñol, la 107.9 con el magazine cerca de ti, abriendo la sección a vista del 15M con nuestro compañero José Guerrero. Hacía mucho tiempo que no estabas en solitario aquí, ¿eh? Vaya que sí. Buenos días, Rodrigo, a todo y a toda la audiencia. Sí, la verdad es que hace tiempo que no estaba aquí solo ante el peligro y nada, es un placer, una vez más, después de tanto tiempo, estar aquí. Me gusta estar más acompañado. Hombre, claro, pero bueno, hoy las circunstancias obligan a que esté aquí solo. También, ¿eh? Nada, pues nada, saludar a la Resistencia, a la que nos está escuchando, que sigue ahí después de 9 años aguantando el tirón y nada, si estás escuchando ya sabes que eres la Resistencia y los que no se consideran la Resistencia, pues también saludos porque aunque no comulguen con las cosas que decimos, si nos están escuchando es que tienen también una resistencia a prueba de balas. Bien, pues nada, como siempre en esta presentación, ¿no? Decir un poco cuál es el objetivo de este programa. Y no es otro que desde esta humilde trinchera pues combatir un poco la mentira, la desinformación y la manipulación a que somos sometidas y sometidos cada día por los grandes medios de comunicación, más que comunicación diría yo, incomunicación. Entonces de una forma, pues diletante, aficionada, a mi compañero Cristóbal, que hoy no puede estar, y yo, pues tratamos un poco de abrir un poco de luz en todo, y donde cada vez es más difícil, que es en toda esa maraña desinformativa, esa sobresaturación de datos, de por aquí y por allá, que no tiene otro objetivo que, bueno, en el mejor de los casos, confundirnos y no darnos tiempo para que dijéramos, y asimilemos un poco el desastre del mundo que estamos viviendo, ¿no? Y ya me fastidia tener que comenzar de esta manera tan fatalista, pero es así. Es un poco explicar cuál es el planteamiento de este programa, de este pequeño programa que ya lleva pues más de 9 años. Y nada, cualquier persona que le apetezca intervenir, pues ya sabe cuál es el teléfono de Radio Buñol, siempre llamando y hablando desde el respeto, por supuesto. Si se quiere discrepar, si se quiere apuntar alguna cosa, añadir alguna cosa, aquí estamos abiertos a cualquier debate, discusión y conversación. Y especialmente si son opiniones contrarias a las que se muestran aquí. Especialmente, claro. Porque si son opiniones a favor, pues oye, bienvenidas sean y se agradecen, ¿no? Pero bueno, si hay alguna opinión que discrepa total o parcialmente de lo que aquí se dice, pues nada, desde el respeto y desde la tolerancia aquí aceptamos cualquier crítica desde la más absoluta humildad. Bien, como también suele comentar mi compañero, que es el que conduce casi siempre todos los programas, aquí solemos dividir el programa en 2 bloques. No sé cuánto tiempo nos dará hoy el programa, pero sí, dedicamos un primer bloque al medio ambiente, que bajo nuestro punto de vista pues es casi el aspecto más importante que deberíamos estar tratando, no solo en estos programas de radio, sino también en todos los programas de radio, televisión, en los diarios, en las charlas, en las tertulias de los bares, en fin. Un gran problema que es el que tenemos, el acuciante, que es la gran crisis medioambiental, ecológica y climática que nos acecha, no desde ayer ni desde antes de ayer, sino desde hace ya bastantes años. Y sin embargo, pues bueno, parecía que el año pasado, a raíz de las grandes movilizaciones, de las cumbres climáticas, esto se estaba empezando a poner sobre la mesa, muy tarde, por cierto, pero se estaba a poner encima de la mesa,
pero bueno, de repente pues llegó la pandemia del coronavirus y se acabó silencio absoluto sobre el medio ambiente, sobre la crisis climática, la emergencia climática y nada, y eso por supuesto afecta también a la cantidad de información que aún rebuscando y buscando y buceando por la red también está cuesta de encontrar, ¿no? Que si me permites un inciso, claro. Supongo que tú te darías cuenta también, todos nos dimos cuenta, ¿no? Que cómo por relacionar la pandemia y el confinamiento con el cambio climático, fíjate que pronto empezó a llover, como hacía años que no llovía, cómo se limpió todo. En cuanto paramos ya a los 3 días, ya todo estaba como tiene que estar, y la climatología como que ha descansado un poco. Y volvían los animales, volvían bichicos que hacía tiempo que no veíamos. Dice, no, los animales están, decían, invadiendo tal. Digo, no, están reconquistando. Están retomando su terreno. Y se ha demostrado, a mi entender, opinión personal 100%, que el único bicho que no hace falta para nada en el planeta somos nosotros. Efectivamente. Ahí la verdad, Rodrigo. Sí, esto además lo hemos estado comentando, sobre todo los primeros programas después de volver del confinamiento, que era increíble, ¿no? Cómo volvía la vida ya no solo a las zonas verdes de nuestro pueblo, que tiene muchas, sino incluso volvía la vida dentro del pueblo, ¿no? Sí. Volvía muchas especies de aves, se oía en el silencio de la gente que estaba encerrada en su casa, se oía cantar un montón de pájaros. Recuerdo además un día que subí aquí durante el confinamiento para cuando los músicos salían para tocar los pasodobles y tal, por lo de las fallas, yo vine aquí para reproducirlos desde la radio. Y recuerdo haberme asomado a la terracita que tenemos ahí y escuchar únicamente el murmullo del río y los pájaros y absolutamente nada más, y era como increíble, hipnótico, mágico, daba a veces hasta miedo un poco, ¿no? Por decir, ¿qué está pasando, Dios mío? Bueno, el miedo casi que lo damos nosotros, ¿eh? Sí, no, por eso digo, entre comillas Pero un poco. Sí que es verdad que, claro, cuántas décadas, ¿no? Haría que Buñol no sonaba así, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, de esto un poco, como hay poca información, sí que vamos a hablar un poco de esto, vamos a reincidir un poco y vamos a relacionar un poco lo que está pasando, que es únicamente lo que se está hablando, que es la pandemia de la COVID-19, pues con la destrucción de la biosfera, con la invasión de los hábitats de las especies salvajes, que son donde están los animales, que son reservorios de estos virus que al final pasan por zoonosis a la especie humana, y un poco sobre esta temática, ¿no? Sí que es verdad que, como he dicho, hay casi un silencio absoluto sobre lo que está pasando, y fíjate que el verano pasado estábamos hablando de grandes incendios en la estepa siberiana, unos incendios terribles por unas temperaturas altísimas que se han vuelto a repetir este año. Se sigue quemando la estepa siberiana, aquello es uno de los grandes pulmones del planeta y aquello sigue ardiendo. También sigue ardiendo la Amazonia en diferentes puntos, pero eso ya no es noticia este verano. Todas las negociaciones que se han llevado a cabo entre el gobierno español, bueno, los gobiernos de la Unión Europea para ver ese plan de rescate al capitalismo, ¿no? Que ellos lo han llamado Fondo de Reconstrucción, y con un montón de miles de millones de euros que van a ser inyectados en cada país, y que bueno, ya hemos hablado en otros programas donde muy probablemente va a ir ese dinero, y no va a ir desde luego a la lucha contra la crisis climática, la crisis medioambiental, la transición ecológica y demás. Lejos de ir ese dinero ahí a donde tiene que ir, se están produciendo en algunos países, aprovechando que no se está hablando de todo esto, más desregulaciones medioambientales para permitir que las fábricas contaminantes... ¿Tenemos una llamada, compañero?
Adelante. Vamos allá. Hola, Buenas. soy Mercedes Pardo. Hola, Mercedes, ¿qué tal? Aparte de los pájaros, la cabra montesa, que casi se nos meten, hay otros bichicos que no me ha gustado nada, pero bueno, aparte de eso, va a empezar el colegio y no aclaran nada. Sí, de eso voy a hablar ahora después, cuando terminemos Vale. de hablar del medio ambiente. Te lo voy a agradezco dedicarle yo, un tiempo a porque eso, es que yo no, bueno, pero como abuela y que alguno me llega, pero es que no te aclaran nada. Cada comunidad dice una cosa, puede y todo, el puede ser, vamos a intentar que aclaren cosas, ¿vale? sí. De acuerdo, Mercedes. Después voy a comentar un poco Vale. toda esta temática, que claro que a mí como padre también me preocupa. por Exacto, supuesto. ya me he adelantado. Nada, no te preocupes. Lo siento, venga. No sigo pasa nada, un escuchando, abrazo, hasta gracias por luego, llamar. un beso. Un beso. Bueno, por seguir un poco con el guión, después hablaremos de lo que estaba comentando Mercedes ahora. Nada, que hay muchos países, muchos gobiernos que están permitiendo desregulaciones medioambientales para permitir que la economía arranque de nuevo y un poco dejar en suspenso algunas medidas que tienen que ver con el Acuerdo de París y demás, permitiendo a estas empresas un poco que vuelvan un poco a contaminar, a mirar un poco hacia otro lado para que la economía se recupere. Y lo digo así entre risas porque es casi una quimera y malo sería que volviéramos otra vez a la barbaridad que pre-pandemia, ¿no? Y alguno dirá, este loco que está diciendo, yo lo que quiero es volver a esa normalidad, entre comillas, ¿no? Es que no deberíamos. No deberíamos. No deberíamos. Entre otras cosas por lo que has comentado tú, ¿no? O sea, si la vida, Claro. los animales vuelven a su sitio es porque realmente están viendo que el elemento agresor que somos nosotros nos hemos metido en nuestras jaulas, ¿no? Y hemos dejado un poco de agredir al medio ambiente, que es el que sustenta la vida. Pero en fin. Bien. Hace una semana salió la noticia de que ha habido un brote de virus de la fiebre del Nilo en Andalucía, ¿vale? Hay unos cuantos casos, me parece que es en un hospital de Sevilla, quiero recordar, y la gente dirá, pero bueno, ¿cómo ha acabado, ¿no? Este virus aquí? Si esto es un virus propio obviamente de África, de la cuenca del río Nilo y demás, ¿no? No, tampoco estamos tan lejos, ¿eh? No estamos lejos, pero realmente quería relacionar todo esto porque al final el virus del Nilo lo transmite un mosquito que vive precisamente por allí, y lo que hacemos invadiendo constantemente otros terrenos, otros hábitats, y con aquello de la globalización, del turismo desenfrenado y demás, ahora vengo, ahora voy, acabas trayéndote especies que se acaban adaptando aquí. ¿Por qué se acaban adaptando? ¿Por qué un virus, por qué un mosquito acaba aquí, en Sevilla, si es propio de la cuenca del Nilo? Pues precisamente porque el cambio climático está permitiendo que nos igualemos con las temperaturas que hace a esa altura en África, en latitudes tropicales, ¿no? Uh-huh. Y muy cálidas. Entonces, no es de extrañar que haya un brote de un virus de este tipo inyectado por un mosquito que realmente vive en otro hábitat, ¿no? ¿Con esto qué quiere decir? Que la emergencia climática, el cambio climático, que es galopante y que casi no tiene freno porque no estamos haciendo nada al respecto, lo que hace es precisamente transmitir enfermedades de otras zonas, de otras latitudes, a otras zonas que en principio no deberían estar expuestas a estas enfermedades, ¿no? Entonces, a raíz de esto, quiero reincidir en lo que hemos dicho en otros programas, y es que tanto la destrucción de la biosfera por efecto del capitalismo devastador, por la invasión, por la depredación, por la extracción de recursos minerales, recursos naturales que deberían quedarse en su sitio, de expoliar otros países para que el hemisferio norte siga consumiendo y siga
y sigue la maquinaria en marcha, lo que hace es provocar que todas estas virus, todas estas enfermedades que las transmiten animales que en otro caso de no invadir sus hábitats no pasarían de ahí, pues estamos provocando que pase lo que pasa. Y no se está poniendo solución, porque lo que se está haciendo es estar preocupado por una vacuna, que sí, que vale, que no digo yo que no se tenga que hacer, pero la mejor vacuna que podríamos utilizar sería dejar de invadir estos ecosistemas, dejar que la biosfera se regenerara, nosotros conformarnos con lo que tenemos, vivir una vida más sencilla, decrecer, que es lo que hemos dicho en otros muchos programas, y vivir de una manera más acorde con lo que es una especie más en este planeta, porque nosotros somos una especie más, no somos la única, y parece que a muchos se les ha olvidado, ¿no? Otra noticia que tiene que ver con el medio ambiente, y ya me voy con la lectura de un artículo muy bueno de Yayo Herrero que se llama Aire. Otra noticia terrible, aunque ya sé que a la mayoría de gente no le importará, pero claro, si se va otro de los luchadores por los derechos de la madre tierra, pues esto es una tragedia, ¿no? Más allá incluso de que bueno, en fin, no quiero hacer comparaciones, que no me gusta hacer comparaciones con los muertos. Ayer asesinaban a Jaime Monge en Colombia, otro líder social medioambientalista, fundador de Asocampesina. Hace solo 3 meses, en la misma región de Colombia, era asesinado Jorge Oramas, otro luchador por los derechos de la tierra. Ambos, Jaime Monge y Jorge Oramas, luchaban contra la megaminería contaminante en Colombia. En Colombia, en México, en muchos países de Latinoamérica están asesinando a líderes medioambientalistas que luchan por la preservación de los hábitats naturales, por lo que estamos hablando. Si la gente que lucha y que se organiza contra la megaminería contaminante, contra las multinacionales extractivistas que lo que hacen es destruir el medio ambiente que nos da la vida, pues realmente están asesinando a la poca gente que nos da un aliento, que nos da alguna esperanza. Así que es una noticia muy triste, no es el único que asesinan por estos motivos, y es verdaderamente una desgracia, porque no vamos sobrados de gente así. Y ya me voy a leer, para terminar este bloque de medio ambiente, con el artículo de Yayo Herrero. Es de una serie de 4 artículos que va a publicar en el diario CTXT, Contexto y Acción. Es un diario digital muy bueno, muy recomendable. Y entonces Yayo Herrero, antropóloga, ingeniera, miembro de Ecologistas en Acción y una verdadera eminencia en el ecologismo, para mí es una absoluta referente, pues ha escrito una serie de artículos relacionados con los 5 elementos, ¿no? Hoy os voy a leer el que se refiere al aire, ¿vale? Y dice así: el aire está sufriendo un atentado, pero la inercia en la forma de entender la economía, el desarrollo y el progreso hace borrosa la imaginación y la osadía para explorar otros caminos. Es más fácil imaginarse viviendo sin aire que sin capitalismo. Dice Galeano que en el aire tiende la araña sus hilos de baba. Metiendo y sacando el aire del cuerpo, nosotros, los seres humanos y muchos otros, aéreos, acuáticos o terrestres, perduramos. Somos cuerpos animados por el aire. La risa, el suspiro y el llanto son aire. El aire es la mezcla de gases que se encuentra en la atmósfera. La atmósfera es el manto de gases que rodea un cuerpo celeste. La del planeta Tierra se divide en 5 capas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera. La troposfera es la capa más pegadita a la superficie terrestre. En ella está el aire que respiramos. Tiene unos 7 kilómetros de altura en los polos y 16 en los trópicos. Acoge a las nubes. Es el escenario de fenómenos atmosféricos que determinan el clima. Un poco más arriba, en la estratosfera, se encuentra la capa de ozono que protege a la Tierra de los rayos ultravioleta. El aire está formado por átomos y moléculas de gases diferentes.
Oxígeno que la mayor... Un segundo. Oxígeno que la mayor parte de los seres vivos necesitan para existir. Dióxido de carbono que participa en procesos biológicos y climatológicos fundamentales como la fotosíntesis, ayuda a retener el calor que proviene del sol como efecto invernadero, y es el residuo de la respiración y de las reacciones como la combustión del petróleo, carbón y gas natural. Ozono, que absorbe la mayor parte de los rayos ultravioleta procedentes del sol. Vapor de agua en cantidad muy variable que participa en la formación de las nubes y la niebla, y también es uno de los gases de efecto invernadero. Partículas sólidas y líquidas en suspensión como por ejemplo polvo, polen o agua. En la larguísima historia de la vida no siempre la atmósfera fue así, pero esta composición del aire ha permanecido dinámicamente estable durante miles de años y es a ella a la que están adaptadas las especies existentes, también la nuestra. El viento es el movimiento del aire a gran escala. Las dos variables que influyen en la circulación del viento tienen que ver con la temperatura y con la fuerza centrífuga producida por la rotación del planeta. Como todo lo que importa, los vientos tienen nombre. Cuando su velocidad aumenta súbitamente durante un tiempo muy corto se llama ráfaga. Si es de larga duración, según la fuerza que tenga, puede llamarse brisa, tifón, temporal, huracán o tormenta. Los pueblos también reconocieron los vientos locales: ábrego, bochorno, cierzo, galerna, levante, leveche, poniente, siroco o tramontana. Los vientos, como el agua, cambian el paisaje. A veces la caricia lenta de la erosión. Otras, una irrupción violenta que deja el paisaje irreconocible tras su paso. Puede detener o acelerar incendios, disemina y esparce semillas e insectos. El polvo de los desiertos recorre grandes distancias a lomos del viento. El cóndor, el cernícalo, el vencejo y el colibrí se sostienen, cada uno a su modo, sobre el aire. El paisaje, el molino, el barco y el aerogenerador son hijos del viento. Para los seres vivos, el aire es vida y es relación. La música es un regalo del aire. Sin aire en el vacío, el sonido no se propaga. El duende de Estrella Morente, el fado de Dulce Pontes y la morna de Cesárea Évora llegan planeando en el aire. Y también el lenguaje oral que se produce cuando el aire pasa a través de las cuerdas vocales, desde los pulmones hasta la faringe y la laringe. Este aire baila en la boca con la lengua, los labios y la mandíbula que lo transforman en conversación o canto. No es la única forma de hablar, también se forman palabras con las manos y el cuerpo a través del hipnótico lenguaje de signos, pero lo de la oralidad, si te paras a pensarlo, es para flipar. La relación más íntima entre humanos y aire se da en la respiración. Gabriel Celaya no encontró mejor forma de explicar la necesidad de la poesía que compararla con el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser. 13 veces clavaditas, que lo comprobé ayer mientras escribía esto. Inspiramos aire cargado en oxígeno y con él los otros gases y partículas que están presentes en el aire. En nuestros pulmones la sangre captura ese oxígeno y se desprende del dióxido de carbono, residuo que producen las células al respirar. 13 veces en cada minuto si estamos en reposo. Defred, la criada de Margaret Atwood, se hace fuerte en la República de Gilead en la respiración. Estoy viva, vivo, respiro, saco la mano abierta a la luz del sol. Respirar, ese acto sencillo cuando estás bien, penoso cuando estás enferma, triste, cansada, asustada o el aire está sucio. Ese continuo inflarse y desinflarse es el pedaleo del cuerpo. Nos mantiene en equilibrio y nos separa de la muerte. Llamamos contaminación del aire a la modificación de la composición del aire, más gases de efecto invernadero que incrementan las temperaturas medias globales y cambian las reglas del juego de lo vivo, dioxinas emitidas en las incineradoras, moléculas de ozono fuera de su sitio a causa de las olas de calor, partículas procedentes de los tubos de escape de los coches, polvo de metales pesados, radiaciones. A través de ellas, una civilización que le declara la guerra a la vida coloniza el aire y con él plantas, agua, animales y personas. Muchas son las dimensiones en las que unos seres humanos pueden explotar, someter y humillar a otros. Lo sabemos bien. Creo que obligar a respirar mierda es una de las más atroces.
Uno enferma respirando y como no puede dejar de respirar, no puede evitar enfermar. La mierda muchas veces no huele. Pasan años hasta que la enfermedad aflora. En la civilización industrial el capital se abrió paso a machetazos contra los pulmones de trabajadores y trabajadoras y los pulmones de la tierra, convirtiendo el trabajo en una venta de órganos forzosa e inadvertida. Silicosis por inhalación de polvos de sílice, antracosis por inhalación de carbón mineral, siderosis por inhalación de polvos de hierro, beriliosis por inhalación de polvos de berilio, estañosis por inhalación y manipulación de polvo de óxido de estaño y humus, saturnismo debido al envenenamiento producido por el plomo, asbestosis causada por la inhalación de fibras de amianto, y así etcétera. Todas ellas son enfermedades propias de minas, fundiciones, plantas de concentración mineral y diversas industrias. Afectan a trabajadores y trabajadoras, a sus familias y a los animales y plantas que les rodean. Luis Pino, presidente de la agrupación de extrabajadores de Enami Codelco en Puchuncaví, Chile, es testimonio vivo de la enfermedad de los hombres verdes, los trabajadores del cobre. Los casos empezaron a conocerse en la década de los 80 del siglo XX. Les llamaban así porque a través de las llagas y grietas de la piel les brotaba un líquido verde. No fue al principio, empezaron a enfermar cuando llegaban a los 40 o 45 años. Estoy contaminado con plomo, arsénico, cobre y otros metales pesados, dice Luis. A los 40 años ya no me queda ningún diente en la boca. Muchas de las que ahora denuncian son mujeres, ya abuelas, que siguen hablando por sus maridos muertos. Cuentan ellas que los trabajadores no se lo podían creer. El cobre era el sueldo de Chile, igual para Allende, que lo quería repartir, que para Pinochet, que despojaba al pueblo de sus beneficios y lo torturaba. Dicen quienes viven allí ahora que la situación sigue siendo dura. Varias termoeléctricas, fundiciones, refinerías, todas en el mismo territorio que llaman zona de sacrificio. Zonas de sacrificio. Un nombre brutal que evoca sin tapujos la cantidad de vidas, las más pobres, que se sacrifican en nombre del desarrollo. Muchas mujeres se han organizado en el colectivo Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero Punchucabe en resistencia. Empezaron porque parían criaturas enfermas y con malformaciones. En el verano de 2018, 1.700 personas se desmayaron por la inhalación de un químico que todavía no han conseguido que sea investigado. Los niños y las niñas se desvanecían en las escuelas. Su demanda principal es la de poder criar criaturas sanas y disponer de agua y aire limpios. Buscan formas alternativas de organizar la vida y la economía. En sus reivindicaciones a veces se han encontrado enfrentadas a sus propios maridos. Si ellas organizan una manifestación, las empresas organizan otra. Y si ellos, sus maridos, no van, les echan. Pueden encontrarse en el mismo lugar, unos defendiendo el trabajo y el pan y otras defendiendo la salud de hijos e hijas. La incompatibilidad entre ambos es el fracaso de una civilización. Un compañero de Ecologistas en Acción de Asturias me hablaba sobre su madre. Quedó viuda jovencísima. Él casi no conoció a su padre minero, que murió con los pulmones comidos por el aire de la mina. Ella también había sido criada por otra madre viuda de un trabajador muerto. Cuando murió el padre de mi compañero, su madre y su abuela dijeron: «A este niño no se lo lleva a la mina». Se marcharon a la ciudad y allí trabajaron como bestias para sacar al niño adelante. En los últimos años se han celebrado varios juicios a raíz de las denuncias de los afectados por el amianto. Trabajadores enfermos, sus familiares y ellos ya se habían muerto. Denunciaron a Uralita. Ahora reciben las indemnizaciones, algunas de ellas póstumas, por haber estado años respirando aire colonizado por las fibras de asbesto. Se han ido ganando casi todos los juicios. Hubo uno de ellos que se perdió en primera instancia. Fue el de las mujeres de los trabajadores. Denunciaron porque ellas también habían enfermado mientras sacudían y lavaban la ropa de sus maridos e hijos. Pero en el Tribunal Supremo se ganó el juicio contra Uralita. La sentencia es para tenerla siempre bien cerquita. Uralita no solo explotaba al trabajador, sino también a su mujer o a su madre, a la que no pagaba. Se reconocía así que el trabajo no termina en la puerta de la fábrica. Hay, como hemos aprendido a partir de la economía feminista, una incautación de tiempos de trabajo que mayoritariamente realizan mujeres, que son imprescindibles para la regeneración cotidiana y generacional de la mano de obra, y por tanto imprescindibles, explotados y no pagados por la empresa. Van Gogh conoció el Londres sucio,
cubierto por una niebla de humo permanente y contaminado que Dickens fotografió magistralmente en su narrativa. También conoció el origen mismo de la energía que contaminaba a Londres a la vez que la desarrollaba. En lugares como las minas de Le Borinage convivió con los mineros. En sus primeras pinturas, comprometido con lo que había visto y olido, pintó cuerpos retorcidos, mal respirados y alimentados, en casas sucias y arruinadas por la pobreza. Al trasladarse a Provenza, en contacto con el aire limpio del campo en Francia, se rebeló contra los excesos del industrialismo y comprendió que el humo y la sociedad despojan, además de la salud, de los sentidos. Descubrió un mundo de colores y transparencias negados en las ciudades del progreso. La visión de tanto color fue inaceptable para muchos de sus contemporáneos. Como otros impresionistas, nos cuenta Louis Montfort, fue denunciado por impostor porque los colores que pintaba no estaban amortiguados por la niebla y opacados por el humo. Porque el verde de su hierba y el brillo de las flores cegaba. Se negaba el color para legitimar la normalidad de su ausencia. En cierto modo, pudieron ser los primeros negacionismos. Hemos asistido a la negación sistemática de las consecuencias del extractivismo e industrialización sin límites. Se negaron la lluvia ácida, el agujero de la capa de ozono y el cambio climático. Se financia la negación y la duda. Y se acusa de interesado, magufo o antisistema a todo bicho viviente que denuncie. Si además eres mujer, eres loca, golfa, puta, ignorante o ridícula. Si has enfermado, lo que tienes es una depresión o trastorno psicológico. Solo cuando años después se ponen los muertos encima de la mesa se actúa, porque la cautela, la prevención o el cuidado requieren anticipación, freno, autolimitación colectiva y son misión imposible si la vida digna y la salud son solo un subproducto de los beneficios. La lucha del movimiento obrero ha conquistado importantes mejoras en las condiciones laborales en muchos lugares. Sin duda, los salarios y los horarios de trabajo o las edades de jubilación de los mineros, principalmente de los países enriquecidos, han mejorado notablemente. Demuestran que la organización y la unión consiguen doblar el brazo de quienes explotan. Merecen ese triunfo, sin lugar a dudas, por su lucha y su sacrificio. Sin embargo, no diría que estos triunfos hayan conseguido superar la dimensión más brutal de la alienación y la explotación, el que haya gente que para poder vivir tenga que dar a cambio la salud. La legítima reivindicación del aumento salarial es casi la única encajable por el capital. No hace mella en la racionalidad económica. No es fácil conseguirlo y requiere una lucha intensa. Han matado a gente por ello. Cuando se gana, los dueños de los medios de producción privados o estatales terminan ofreciendo mejoras salariales y pluses a cambio de riesgos y salud. Pero que el aire que exigimos 13 veces por minuto sea limpio para todo el mundo, que el clima no expulse a grandes sectores de población o que la prosperidad de unos no esté correlacionada con el despojo, en términos biofísicos, y la enfermedad de otros, esos triunfos no se conquistan sin poner patas arriba la normalidad de la racionalidad económica vigente. No encajan, menos en tiempos de límites desbordados. La civilización industrial se ha erigido clavando cimientos, engranajes y pernos en los pulmones de los mineros y otros trabajadores en las fábricas. Tiene contraída una deuda impagable con quienes se dejaron la vida arrancando minerales de la tierra y respirando su polvo. Es responsabilidad del conjunto de la sociedad, de nosotros y nosotras, garantizar su seguridad y la de sus familias hasta que mueran. Eso no es exactamente lo mismo que seguir manteniendo los beneficios de quienes les explotan. Voy terminando. La cuestión de la calidad del aire no es una batalla solo en el ámbito laboral. Está presente también en las vidas cotidianas. El aire es un campo de batalla desde el que se agrede a todo lo que está vivo. Según Ecologistas en Acción, en 2019, 44,2 millones de personas respiraron aire contaminado en España. Los datos eran mejores que los del año anterior y aún así el 94% de la población y el 88% del territorio estuvieron expuestos a unos niveles de contaminación que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, tomando como referencia los estándares de la normativa de la Unión Europea más laxos que las recomendaciones de la OMS. La población que respiró aire contaminado por encima de los límites legales fue de más de 12 millones de personas. Cada año se registran alrededor de 30.000 muertes prematuras en el Estado español a causa de la contaminación del aire. Y de esto no hablamos. La principal fuente de contaminación en áreas urbanas donde se concentra la mayor parte de la población es el tráfico motorizado. El aire y los pulmones han sido privatizados.
Dicen algunos que restringir el tráfico y la movilidad motorizada o en avión atenta contra la libertad, que ajustar los consumos a lo que es posible para no destruir la vida y matar a otros seres vivos es restringir la libertad. Pero no se puede, no se debe disfrutar la libertad individual. Joder. Espera, que se me ha ido. Esto de leer en un móvil es lo que tiene. Ay, 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 las nuevas tecnologías. Nada. Esto ¿ves? Las cosas del directo, leer en un móvil en vez de en un papel. Claro. Las tecnologías tienen su pega también. Vale. Joder. Vale, pero no se puede, no se debe disfrutar la libertad individual de los pulmones de otros. No se puede ganar dinero a costa de los pulmones de otros. La libertad, como la justicia, es relacional. Repudiamos una idea de libertad individual que colisiona con las posibilidades de vida decente de muchos otros seres vivos, aéreos, terrestres y acuáticos. No puedo respirar. George Floyd, cuando los policías le aplastaban y le arrebataban el aire, dijo: I can't breathe, no puedo respirar. Por ser negro, latino, gitana, por no tener papeles, por ser pobre, por estar explotada. No puedo respirar. Eleazar Blandón, abandonado en la puerta de un hospital después de sufrir un golpe de calor. La cultura del usar y tirar llevada a lo humano. Es el grito de denuncia a una forma de organizar la vida estructuralmente racista, injusta y ecocida. La crisis de la COVID-19 ha iluminado dolorosamente la encrucijada en la que estamos atrapadas. Hay que aprovechar para respirar hondo cuando la economía se desploma. Pero entonces lo que está en riesgo es la comida, la casa o la luz. Sin salir de esta trampa no hay vida buena, no hay vida futura decente posible. El aire está sufriendo un atentado, pero la inercia en la forma de entender la economía, el desarrollo y el proceso hace borrosa la imaginación y la osadía para explorar otros caminos. Es más fácil imaginarse viviendo sin aire que sin capitalismo. La posibilidad de pensar desde la complementariedad de las dicotomías salud y economía, aire y economía, cuidados y economía, justicia y economía pasa por la reconstrucción de una visión de lo económico radicalmente diferente. Una economía centrada en los límites, las necesidades, la suficiencia y el reparto. Tenemos un problema y no es atmosférico, es político. Desde todas partes hay que sumar para hacerle frente. Mucha gente lo está haciendo ya, pero tenemos que ser más. El grito, el esfuerzo y el eco también son aire. Es un poco largo, pero me parece un artículo tan bueno y que dice tantas cosas a la vez, que me estoy dando cuenta de que ha resumido perfectamente muchas de las cosas que quería decir a continuación y que no me va a dar tiempo a decir porque ya es la hora, ¿no? No, hombre, hemos empezado a menos 10 o por ahí. Ah, tenemos un poco más de tiempo. Sí, pues perfecto, venga. Pues ya me dices tú cuando tenemos que ir parando, ¿de acuerdo? Tú dale, dale. Vale, pues nada, después de este artículo enorme, grandioso de Yayo Herrero, que ya digo que tendrá continuación con otros elementos como la tierra, el agua y el fuego, vamos al bloque de los animales humanos, como dice mi buen amigo y compañero Cristóbal. Bien, no quiero acabar el programa sin mencionar una cosa que se nos pasa, que se está pasando de lado, que es una barbaridad que sigue pasando desde hace desde hace décadas. Y es que durante estos días donde la gente sigue preocupada por los rebrotes, por los contagios y demás, que no digo yo que no haya que preocuparse, por supuesto que sí, pero es que desde hace 8 días consecutivos el gobierno asesino del Estado de Israel está bombardeando la Franja de Gaza, donde viven hacinados 2 millones de palestinos en la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Estos bombardeos, además de los bombardeos, están bloqueando el ingreso de combustible a esta región, provocando la paralización de la planta de energía eléctrica. No tienen ni luz. Y nosotros estamos preocupándonos por si el rebrote aquí, por si la PCR, por si no sé qué. Allí llevan 8 días siendo bombardeados. Quería decirlo porque como casi nadie habla de esto y parece como que nuestros problemas son los mayores
y los más graves de todo el mundo, pues para que veamos cómo están viviendo y cómo están sufriendo en otras regiones de este planeta. Bien, quiero hablar a continuación de una cosa que me parece importante y que también es un aspecto que mencionamos mucho aquí, que además es uno de los objetivos de este programa, pero que yo creo que se está recrudeciendo, pero hasta unos niveles que rayan la vergüenza, ¿no? Y que además preocupan, por lo menos a mí me preocupan mucho, ¿no? Quiero hablar un poco de esta vorágine de bulos, conspiraciones, los antivacunas, los anticiencia, los negacionistas de la pandemia y toda esta gentuza que por ejemplo, se reunió, creo recordar, el domingo por la mañana en la Plaza de Colón en Madrid, protestando contra las mascarillas, ¿vale? Vaya por delante que yo soy el primero que no me gusta llevar mascarilla y que además veo absurdo llevar la mascarilla a todas horas en entornos abiertos, no así en entornos cerrados, por supuesto. Pero es que esta gente ahora está contra las mascarillas, antes estaba contra el 5G, contra el no sé qué, contra las antivacunas, tiene un cacao mental en la cabeza, alimentado por ciertos canales, que muchos de ellos, por desgracia, se encuentran en la red, pero otros también salen en televisión, llámese Cuarto Milenio o demás, que son intoxicadores profesionales y que lo único que hacen es a la gente que no está muy acostumbrada a informarse por los canales apropiados, le acaben teniendo un cacao mental y confundiendo cosas como las redes de wifi con la propagación del virus, en fin, una serie de magufadas y de mamarrachadas que hacen mucho mal, desde luego. Y además, todo esto viene alimentado porque hay un sector de la ultraderecha más ultramontana, que digo yo, y más casposa y más reaccionaria, que les está dando les está dando altavoz. Además, nos estamos instalando en la era que algunos le llaman posverdad, que es la mentira de toda la vida, donde lo que más me preocupa es que ya no importa la verdad. La verdad ha dejado de tener importancia, porque lo que importa es dar credibilidad, quererse creer, a una sabienda de que es absolutamente mentira y no tiene ninguna base científica, de quererse creer lo que tu partido político y tu grupo, tu construcción ideológica quiere creerse, ¿no? Y se están viendo una serie de barbaridades, ya tengan que ver o no con la anticiencia, o ya tengan que ver con la apropiación de un lenguaje y pervertir palabras como escrache, como solidaridad, como libertad, darle un significado absolutamente peyorativo a la gente que por necesidad tiene que ocupar una casa vacía, me refiero. Entonces, estamos en un terreno peligrosísimo, porque la gente cada vez habla menos en la calle, habla menos por aquello de la distancia social y de que ya no se sale tanto y que se está perdiendo un poco el contacto social, porque evidentemente estamos en una pandemia y no podemos o no debemos juntarnos tanto. Y todo el mundo se está relacionando a través de las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram o me da igual, la que sea, ¿no? O a través de bulos y mentiras y barbaridades que se comparten por WhatsApp y bueno, todo esto, toda esta forma nueva de relacionarse, que no es que sea nueva porque ya llevaba unos años dándose, pero que se ha multiplicado y potenciado gracias al confinamiento y a la pandemia, está permitiendo que la gente acabe creyéndose lo que quiere creer, ya digo, aun sabiendo que es una absoluta barbaridad. Solamente porque yo soy fan
de este político o de este partido político y me mola lo que dice y ya me lo quiero creer, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Bueno, he puesto los ejemplos de la manifestación anti-mascarillas del otro día, pero que toda esta gente... mira, hay un tuit que lo resume perfectamente, ¿no? Dice así: el virus no existe, pero lo inventaron los chinos. Pero todo es mentira. Pero este lazo negro es por los muertos. Pero vámonos a los toros a sentarnos bien juntitos. Pero gobierno irresponsable. Pero gracias a Mancio Ortega por donar mascarillas. Pero abajo las mascarillas. O sea, es todo una maraña de ahora digo una cosa, ahora digo la contraria, ¿sabes? En función de lo que haga la decisión que tome el gobierno o de lo que diga el partido opuesto, ¿no? Entonces, de verdad, o sea, no hagamos caso a esto porque es que de verdad estamos volviéndonos tarambanas. O sea, es que además este tuit yo no quería citarlo al final, pero el tuit termina de como chotas. O sea, como chotas. La gente está como chotas, ¿no? Totalmente. Entonces, hostia, el que quiera informarse, tampoco hay que saturarse, pero el que quiera informarse debería de poner mucho filtro ahí, ¿vale? Porque es que con el tema de la pandemia está habiendo una cantidad de desinformación brutal, que porque uno aparezca diciendo que es virólogo o epidemiólogo o incluso un médico, igual detrás de ese médico hay una ideología muy reaccionaria y muy chunga, ¿vale? Entonces, ya por hecho de que sea médico, sin ver qué hay detrás y qué intereses puede haber detrás, no podemos dar por válida la opinión de un médico cuando el grueso de la comunidad científica te está diciendo lo contrario. Ahí está el ejemplo de en Europa, 640 médicos por la verdad. Bueno, médicos por la verdad. Son 640. ¿Cuántos médicos hay en Europa? ¿20 millones? ¿15 millones? ¿Solo nos queremos a esos 640? No sé. Es alucinante, es que es alucinante. Y ya digo, es que me parece tan grave, que la gente, al final, algunos por ignorancia, pero estoy viendo que hay muchos que se lo quieren creer. Es que yo me lo quiero creer, porque es la forma yo de explicar que me niego a esto, que me niego a lo otro, o que ese es un cabrón y que ese político ha hecho esto o lo otro y no me gusta, o que es un comunista o lo que sea. O sea, son explicaciones tan burdas y tan carentes de argumentación. El término que se utiliza ahora es magufo. Magufo, sí, además esa palabra se ajusta perfectamente a la realidad. Pero, hostia, es que es muy peligroso porque es que yo, al final, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a salir de ese mundo impostado, sobredimensionado, falso, que es las redes sociales, porque de verdad me pongo enfermo. Yo veo gente defender unas cosas, o sea, defender unas cosas y dices, pero tío, si te están diciendo, no, pues no, esta gente no tiene razón porque tal ha dicho cual y tal ha dicho cual, y además los que molan, los míos, dicen esto, y como son los míos me lo creo. Vamos a otro aspecto también de la posverdad, de la mentira de toda la vida, y de la apropiación del lenguaje hasta pervertirlo, ¿vale? Que también parte de este sector cada vez más reaccionario y que cada vez tiene menos complejos en reconocerlo. Por ejemplo, no seré yo el defensor a ultranza de ningún partido político, ni siquiera de aquellos que, aunque con lejanía, se acercan algo a mi postura ideológica. Pero, hostia, no se puede comparar el concepto de escrache, porque escrache es una forma de protesta que se empezó a dar en Sudamérica, creo que ya lo he dicho en algún programa, para perseguir por la calle de una forma pacífica, ¿sí? Hacer pintadas, perseguir, señalar a gentuza, asesinos de la dictadura de Videla en Argentina, ¿vale? A partir de ahí, esta forma de protesta se ha extendido y se ha ampliado en otras zonas del planeta, pues precisamente para perseguir, pero perseguir sin matar. O sea, es perseguir señalando, criticando, haciendo pintadas en su casa, ¿vale? Lo que sea. A todas aquellas personas que en una posición de poder han abusado, han vulnerado los derechos humanos. Ya digo que el primer ejemplo fue el dictador sanguinario
de la dictadura argentina, el militar Videla. Que por cierto murió en la cárcel, no como el nuestro que murió tranquilo en la cama. Entonces, esta forma de protesta que los argentinos llamaron escrache y que se ha dado en muchas otras zonas del planeta, fue, por ejemplo, la que utilizamos en el 2013, la PA. Yo estaba en la PA, yo hice escraches a diputados del Partido Popular. Yo sé lo que es un escrache, yo sé lo que hicimos, y no es ni por asomo, ni tiene ningún parecido con el acoso de los grupos fascistas que están durante meses acosando y asustando, sobre todo a los niños, porque Pablo Iglesias e Irene Montero, que son altos cargos políticos, bueno, pues pueden pensar, bueno, esto es lo que nos ha tocado. Pero hay 3 niños pequeñitos ahí que constantemente tienen una horda de gente acosando en las puertas de su casa, ¿no? Entonces, que haya gente que compare esto con el jarabe democrático que en su día nombró Pablo Iglesias a los scratches que hicimos, la PA, a los diputados del PP que no querían votar a favor de la ILP en la reforma de la ley hipotecaria que presentó la PA. Ojo, nosotros hacíamos los scratches para cambiar el voto, para que los diputados del Congreso de aquel entonces, en 2013, del PP, cambiaran su voto y admitieran a trámite el debate sobre la ILP de la PA, que era una cuestión de derechos humanos. Están comparando eso con un acoso de meses, de semanas continuadas ahí, con insultos, con unas cosas gravísimas, con pintadas, con descalificaciones. O sea, una cosa terrible, y además le están llamando escrache a eso. Pero voy más allá. Vox ha creado un sindicato, me hace gracia, que dice que no va a estar a las órdenes de Vox, del partido, pero lo ha creado el partido. Ya me dirán ustedes cómo se explica eso. Bueno, pues al sindicato Vox le ha llamado, atentos, Solidaridad. Vox, un partido fascista, partido franquista. Además, no lo digo yo, lo dicen ellos. Hay un vídeo que les pillan con el micro abierto a un diputado de Vox al lado de Espinosa de los Monteros, y está diciéndole el diputado, no me acuerdo del nombre, a Espinosa de los Monteros: ¿cómo vamos a condenar el franquismo si nosotros somos herederos de él? O sea, que la calificación de partido franquista no la digo yo, se la dicen ellos mismos. Pues bueno, Vox se ha apropiado de esa palabra tan bella, que es solidaridad, que ellos no practican porque no la han conocido en su puñetera vida, y le han llamado a su sindicato Solidaridad. Por cierto, una organización que dicen ellos que solo va a defender los derechos de los trabajadores españoles. Los que no sean españoles ya se pueden ir buscando la vida. También este partido, bueno, las protestas aquellas que encabezaron en mitad del confinamiento en la calle Núñez de Balboa, situada en el barrio Salamanca, en el barrio con mayor renta per cápita de España, un barrio de ricos, pedían libertad. Esta gente pedía libertad cuando se asomaba con las cacerolas o con el palo de golf golpeando en la cacerola, o aquel ricachón que iba con un chofer en un descapotable, llevaba un megáfono y pedía libertad. Me hace gracia la libertad que piden esta gente. En fin, se apropian de conceptos que no sienten ellos, pero les dan otro significado para que la gente comulgue con todas las barbaridades que dicen y que hacen, y que harían si llegaran al poder. Ojalá no. Vamos a pasar a un segundo bloque, también hablando de política y de... Lo quería dejar ahí como una pincelada más, ¿no? La noticia saltaba ayer. 70 ministros y altos cargos del PSOE, del PP y de la UCD, aquella UCD que pasó a mejor vida, dice que estos altos cargos y exministros 70 del PSOE, del PP y de la UCD firman un manifiesto, atentos, de apoyo a Juan Carlos I. Sí,
apoyo a Juan Carlos I. No tenían bastante con lamer los bajos del Borbón durante 40 años, que cuando la imagen de este señor, ladrón, Borbón, corrupto y fugado, necesitan hacerle un último servicio y firman un manifiesto de apoyo a este señor. No tengo más que decir que el nudo marinero, el nudo marinero que se tejió en la mal llamada transición, es imposible de desatar, porque la gente se empeña en que siga atado y bien atado. Atado y bien atado. Sí. En fin, ¿qué se puede esperar de una democracia que fue construida con semejante gentuza? Vamos a ir concluyendo, compañero. Vale, y para terminar, quería hacer un par de reflexiones, porque como ha llamado Mercedes, y yo también quería hablar de ello, sobre el tema de la vuelta al cole. Bien, yo soy padre de un niño de 4 años, aún no los tiene, y estoy preocupado, claro que estoy preocupado. En Madrid hay convocado una huelga a principio de curso, o sea, no se va a empezar el curso porque los sindicatos han convocado una huelga, porque resulta que había un plan perfectamente diseñado para la vuelta del fútbol, pero a 2 semanas del inicio de las clases no hay plan para volver a las aulas. No hay plan. No hay plan, nadie dice nada. Dicen, hay un par de comunidades que tienen un plan. Mentira, lo que hay es una serie de instrucciones, ¿vale? Te dicen, tienes que hacer esto, pero no dicen cómo hay que hacerlo. Claro. Eso, fíjate, lo comentaba yo ayer con nuestra compañera. Es que da la sensación, y lo llevo tiempo escuchando ya, ¿no? Es que como los niños no dan votos y no dan dinero, porque no ni cotizan, ni tienen empleo, ni nada de nada, pues eso ya... Pero los baresicos, eso es lo primero. Claro. Esto tiene que estar abierto. Y la cultura también ya para otro año. Claro, eso. Esto... Como los niños no producen, claro, pero escucha, pero su mantenimiento dentro de las aulas permite que los padres sí que puedan producir. Ah, mira. Pues nada, todos al cole. Y es que si la vuelta al cole, amigos y amigas, oyentes, oyentas, si la vuelta al cole no es segura para los peques, los profes y las profes y las familias, tampoco lo... Ahí está. ¿Y esto no se les ha ocurrido pensarlo en 3 meses de verano? Es que no se les ha ocurrido. Yo creo que tiempo han porque tenido. Están hablando de grupos burbuja, de no sé cuánto, no sé más, pero ¿cómo narices se va a coordinar todo eso? Porque es que aquí tenemos 2 colegios, los 2 colegios públicos, al que llevo yo a mi hijo, Cervantes y San Luis, que tienen varias entradas, pero es que la mayoría de las grandes ciudades solo tiene una entrada. ¿Cómo se va a coordinar la entrada, la salida, si no se pueden entrar los padres ni los abuelos? Luego allí tampoco... Es un despropósito. Cuando haya el primer estornudo o el primer moco de un niño, ¿qué se va a hacer? No hay plan y no han tenido tiempo para idear un plan. Es lo que yo me pregunto, ¿no? Bien, una vez más, y esto sí que es una crítica no solo a este gobierno, sino al de la práctica mayoría de los países del mundo, sigue preocupando más la economía que la salud pública. Y yo creo que con esto lo podemos dejar. Sí. Y nos escuchamos ya el jueves que viene. Pues aquí estaremos, compañero. Gracias. Venga, un abrazo.